que los años del hombre sobre la tierra. Mayor es el mal del corazón que los años del hombre sobre la tierra. Porque como 70 años son los años del hombre, pero no en tiempo, sino representa la vida. No importa si son 50, no importa si son 60, no importa si son 120, representa la vida. Como 70 años son los años del hombre, pero mayor que sus años es la maldad del corazón. Por eso dice que los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es trabajo y molestia. Claro, cualquiera diría, los más robustos son los más fuertes, hombres más fuertes. Pero cuando el Señor nos habla, tú ves que va dirigido al corazón. El tiempo, la fortaleza de la maldad del corazón es más fuerte que los años del hombre sobre la tierra. Y los años del hombre sobre la tierra deben ser dedicados a arreglar el corazón. De lo contrario, está destinado a perderse. Y por eso se pierde la multitud, la grande multitud, porque obra sin temor de Dios. Si el corazón no está perfeccionado, el temor de Dios queda a un lado. Porque el corazón obra conforme a la maldad que lleva dentro desde su raíz. Pero el problema de la maldad es que el hombre no lo ve como maldad, pero Dios sí. Porque el problema principal de la maldad, más que sea la misma maldad, es que el hombre no lo ve como lo que es, sino que él lo ve como nada. Ve como nada lo que le dice a su prójimo. Ve como nada lo que hace, lo que compra, lo que vende, lo que queda mal, lo que no queda, lo que deja de hacer. Él lo ve como algo normal, lo ve como algo que no merece condenación. Y el principal problema del pecado, más que el pecado mismo, es que el hombre no le vea el mal. Y ese problema es el problema del corazón. El corazón, su inclinación que tiene hacia el mal, el hombre no lo ve, no lo entiende. Él no piensa que es mal. Porque si algo no está roto, yo no lo voy a arreglar. Pero si algo está roto, yo me voy a dedicar a arreglarlo, ¿cierto? Igual que si tengo hambre, yo voy a buscar comer. Pero si no tengo hambre, yo no voy a buscar comer. Si el carro no tiene problemas, yo no voy a hacer nada. Pero si yo sé que el carro tiene problemas para andar, entonces yo voy a dedicarme a arreglarlo. Así es el corazón del hombre. Si el hombre no ve el problema tan grave que tiene, el hombre nunca se va a dedicar a arreglar su corazón. El mismo cristiano, si el cristiano se dedica a obras de cantar alabanza y de reunirse en la congregación, si el cristiano se dedica a buscar personas, llenar la silla de la iglesia, o si a buscar instrumentos de música, o si pintar las paredes, o si hacer actividades, si el cristiano se dedica a eso, pero su principal tarea no es el trabajo continuo y arduo y profundo con su corazón, él va a quedar perdido. ¿Y cómo trabaja con Porque el principal problema del hombre es ese. ¿Cómo? ¿Cómo trabaja el hombre con el corazón? Ya lo dije. El Pidiendo Señor la es el que de trabaja con el corazón, pero no así por las que así. Hay una palabra, y es lo que el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Quiere decir que para que el Señor trabaje con su corazón, yo tengo que dárselo, porque Él es el taller y el mecánico. Como lo voy a comparar con un vehículo y el motor de un carro. Si yo no llevo el vehículo al taller y no se lo entrego al mecánico, ¿cómo él lo va a arreglar? ¿Acaso el problema es de él o es mío? Él va a venir acaso a la puerta de mi casa y decirme: acuérdate que tienes que arreglar el motor del carro. No, el problema es mío. Y aunque Dios se preocupa por las almas y Él ama su creación y ama las almas, ya Él lo establece y Él lo dice: denme su corazón. Pero darle el corazón al Señor no es de boca: ay, sí, qué lindo, ya se lo entregué. No es así.
la mayoría de las personas, y en casi su totalidad, no le han entregado su corazón al Señor. Estoy hablando de cristianos, porque el mundo no sabe de eso, porque ni siquiera se han arrepentido de sus pecados. Estoy hablando de creyentes. Y cada vez va siendo peor, al punto de que en el Salmo 12 dice cómo es el fin del tiempo. Cuando tú ves el Salmo 12, dice que desaparecen los fieles de entre los hijos de los hombres. Dice, salva a Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Porque no hay fieles, no hay personas que le hayan entregado su corazón al Señor en este tiempo. Personas que se dediquen día a día, día tras día, lo cual no cuenta en un mes, no cuenta de un año, no cuenta ni siquiera de 10 años. Es algo de mucho, de toda la vida. El trabajo del corazón. Es un trabajo algo profundo porque él tiene entradas. Él tiene muchas cosas que en él hay. ¿Se entiende? Él tiene muchas cosas que en él hay que se deben arreglar. Yo digo, es mayor la maldad del corazón que los años sobre la tierra. Por eso que lo dicen en el Salmo 90. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza el trabajo molestia, ¿cierto? La gente dirá que parece que es a otra persona más fuerte. Pero no. Realmente, lo más fuerte que la misma edad del hombre es la maldad del corazón. Porque 70 representa una plenitud de la vida, no que sea un número 70. Porque las personas no mueren a los 70 años, unos más, unos menos. Pero representa un número de la plenitud de la vida. ¿Se entiende el punto? Léelo allí en el proverbio 90 para que se entienda mejor. Las personas no viven 70 años sobre la tierra. Salmo 90, no proverbio. Sí, me equivoqué, Salmo 90. 70 representa la plenitud de vida del hombre. 70 representa como la vida completa del hombre, ¿verdad? Pero 80 representa la maldad del corazón. Ese es el más robusto. Salmo 90, verso 4, por ahí está. Ese es el más robusto. 1000 años delante de tus ojos. ¿No lo encuentran? A ver. Salmo 90 no, Salmo 90 y... Oye, anda, permíteme. Deja eso ahora porque estamos predicando. Está en el 90-10, los días de nuestra edad son 70 años. En los más robustos son 80. 90 son. Bien. Entonces, ve si dice, los días de nuestra edad son 70 años. Bien, esa es como la plenitud del hombre, ¿verdad? Los días de nuestra edad son 70 años, esa es la plenitud del hombre. Pero, esa es una vida completa. Dice, en lo más robusto son 80 años, pero vea, lo más robusto que la misma edad del hombre es la maldad del corazón. Por tanto, el tiempo en que uno podría arreglar su corazón es mayor que toda la plenitud de su vida en la tierra. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Conforme a lo que está escrito, conforme a lo que dice, porque es una revelación profunda, no es algo de que no vamos a llevarlo a lo natural, a lo físico, a los años del hombre, sino vea, los días de nuestra edad son 70 años, habla de todos. Pero dice que los más robustos son 80 años, y los más robustos son las maldades de los corazones. O sea, quiere decir que es mayor el trabajo que se debe de hacer para arreglar el corazón que a la misma edad del hombre. No le alcanza la vida para arreglar su corazón.
Entonces por eso es que las personas no se salvan, pues las personas gastan el tiempo siempre, gastan pues su tiempo se van. Exacto. Entonces, por eso es que hay tanta infidelidad en la tierra, por eso es que el hombre obra depravadamente, por eso es que el hombre obra y a veces se dice, no, yo obro correctamente, porque pues amo a mi familia, me preocupo por mi hogar, me preocupo por mi salud, por mi trabajo, pues no hago nada mal a nadie, según lo que los ojos del hombre, porque todo hombre es justo según su propia opinión. Todo hombre es justo según su propia opinión. Según la propia opinión del hombre, hay escasas personas injustas. Amén. Pero delante de Dios, es tan escasa la realidad de las personas que realmente son justas, y no porque tengan un corazón que por su naturaleza sea justo, porque eso no existe en nadie, sino porque le han entregado su corazón a Dios. Que se puede sacar 1 entre 1000 a veces. Y mayormente 1 entre 10.000, porque así me lo dijo el Señor. 1 entre 10.000, y si acaso a veces 1 entre 1000. ¿Entiendes? 1 entre 10.000 de tanta insensatez que hay en las personas. La mayor insensatez del hombre, la mayor insensatez que tiene el hombre es no trabajar en su corazón. Esa es su mayor insensatez. Ese es el que ama la muerte. Se preocupa por todo y dice que no es malo, pero no sabe lo que es la verdadera rectitud de Dios. No lo entiende. El hombre que no vive humillado completamente en el temor de Dios no va a trabajar en su corazón. En ninguna forma lo puede hacer. Se va a ocupar en otras cosas. Y el que dice trabajar en su corazón, el que trabaja por su cuenta, y el que no, se le entrega un poquito, pero un poquito no. Cuando el hombre no entiende que el tiempo de la vida no le alcanza. Por eso es que Moisés lo dice también en el Salmo 90, cuando lo dice en el Salmo 90, cuando lo dice en el verso 12, por favor. Él lo dice más fácil. Tu Biblia. Otra Biblia está aquí. Tu Biblia. Esta es tu Biblia, mano, esto. Por eso es que dice que Moisés le dice, enséñanos de tal modo, en el verso 12. Por eso que Moisés le dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Porque el hombre no entiende realmente el grave problema que tiene. Y el grave problema que tiene es la rotura de su corazón. Eso es un grave problema. Es tan grave el problema que no le alcanza la vida para arreglarlo. Y encima de que no le alcanza la vida, pierde el tiempo. Por eso Moisés dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, porque no hay hombre sabio sobre la tierra. Porque si el corazón del hombre lo lleva a la muerte y desde su raíz él es torcido, entonces ¿a qué se debería dedicar? ¿No es a eso? ¿No es arreglar su grave problema que tiene? Y si no lo hace, ¿cómo sería considerado sabio o necio? Necio. Entonces la tierra está llena de insensatos. Por eso que lo dice en el Salmo 14, por eso que lo dice también en el Salmo 53, cuando dice, Jehová miró sobre los hijos de los hombres a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero todos, dice, no encontró uno solo sabio. No encontró uno solo. Dice en el Salmo 53:3, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. ¿Por qué? Cuando tú ves por qué Dios destruyó la tierra en el primer año de la maldad, que vemos que son 7, ¿verdad? Cuando tú ves que Dios destruyó la tierra, ¿qué fue lo que dijo el Señor cuando Él miró la tierra? Él dijo,
el corazón, y dijo Jehová, ¿verdad? Me pesa haber hecho al hombre sobre la tierra, porque el corazón del hombre es inclinado al mal en todo tiempo. Porque los designios del corazón del hombre son inclinados al mal. Está en Génesis 6 y en el verso 5, cuando dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y entonces fue el problema que él vio. El problema que vio Dios es que los designios del corazón de los hombres eran de continuo al mal. ¿Entiendes? Y cuando Dios vio eso, entonces Dios se arrepintió, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y de haber hecho su corazón. Entonces, cuando Dios vio eso, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, y cuando Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, imagínense que lo hizo a su imagen y semejanza. Quiere decir que prefirió no haber hecho su misma semejanza. A tal punto llegó, y ahora es igual. ¿Por qué? Pero ¿cuál fue el problema que vio Dios? El motor del hombre, que es su corazón, es como el motor del vehículo, ¿verdad? Ese fue el grave problema que él vio, y ese es el grave problema que hay en toda la humanidad. Cuando usted lo ve en la Biblia, este es el centro del problema del hombre, y eso es lo que Dios le pide al hombre. Por eso que le dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque ese es el grave problema que tiene. Y el único que lo puede arreglar es Dios. Cuando yo digo, me dispongo y empiezo a preguntarle al Señor qué debo de hacer. Y a cada día, cada hora, cada detalle, cada momento, cada acción y cada cosa. Y que me enseñe. Y entonces mi tiempo debe ser dedicado a arreglar mi corazón con Dios. Lo que Dios me diga que haga va a ser para eso. Eso es más importante que llenar las sillas de la iglesia. Eso es más importante que pintar las paredes. Eso es más importante que mi salud misma del cuerpo. Aunque todo eso está bien, pero eso es más importante que absolutamente todo. Porque eso es la vida del alma. Porque ahí está la vida del alma en el corazón. Y los hombres no entienden que la vida se les va. Se les va más del tiempo. Más del tiempo. ¿Cómo es? Que es el problema del corazón, es más del tiempo que tienen sobre la tierra que el mismo tiempo. O que ocupan otras cosas, o sea, que toda la vida entera, como yo le estaba diciendo a los hermanos, ¿verdad? Que como cuando dice Moisés en el Salmo 90, que nuestra vida sobre la tierra es de 70 años, pero los más robustos son 80 años, claro. Es de 70 años la vida del hombre, pero no un número, es una plenitud de vida, ¿cierto? Pero el problema del corazón es el más robusto, y él es más fuerte y más grande en tiempo y en fortaleza que en la misma edad del hombre. Por eso dice en 80. Ese 80 es el corazón y su problema. Y el 70 es la plenitud de la vida del hombre en la tierra. No le alcanza la vida para arreglar sus problemas. ¿Y cómo el hombre entonces puede perder el tiempo? Cuando el hombre pierde el tiempo, entonces el hombre va a ser infiel. Y eso es lo que pasa en el Salmo 12. Cuando el hombre pierde el tiempo, entonces el hombre va a ser injusto. Cuando el hombre pierde el tiempo, entonces va a enseñar. No solamente va a ser infiel, va a ser injusto. Entonces va a enseñar su supuesta justicia a los demás. La supuesta justicia que él entiende como justa. Porque no hay uno solo, ¿verdad?, que diga que él no es justo. Porque todo el mundo, todo hombre es sabio según su propia opinión. Según su propia opinión, todo hombre es justo y recto. Ante sus propios ojos, dice la Biblia. Todo hombre es sabio ante sus propios ojos. ¿Ah? Que dice la Biblia que ante sus propios ojos. Ajá. Cada hombre es justo según su propia opinión. A ver, Dios, permítame un momento. Su propia opinión. Wow. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios según su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Por qué? Porque todos los caminos del hombre son sucios delante de Dios, y el hombre lo que está lleno es de justificaciones. Todo lo justifica con su buena justicia, con su propia justicia, y dice, yo no he hecho nada malo, todo lo que hago es bien. Yo no he hecho maldad a ninguno. Yo no he matado a alguien.
o yo no he codiciado, en los mejores de los casos, en los mejores de los casos, pero en realidad no sabe el pecado que ha cometido ante Dios, no sabe, no entiende, ¿verdad? Lo que dejó de hacer, lo que hizo de más que no debía de hacer, ¿verdad? O lo que hizo erradamente, pero para él no es errado, para él es correcto, ¿verdad? Lo que hizo sin la voluntad de Dios, lo que hizo su insensatez de no buscar a Dios, o su infidelidad para con Dios o para con el mismo hombre, porque normalmente el hombre entre los hombres se es infiel, y para el hombre eso no es nada malo, para el hombre eso no es nada malo, ¿verdad? Quedar con su prójimo como mentiroso o hacer a su prójimo mentiroso, eso no es nada malo para el hombre. No, es que no pasó nada, ni siquiera puede pedir perdón, porque cuando el hombre no ve la maldad que ha hecho, nunca va a pedir perdón. Y por eso que digo, el gran problema más que el pecado mismo, porque el problema es el pecado mismo que nace del corazón, pero más que eso, es que el hombre no lo vea. Porque cuando el hombre no lo vea, va a desechar la gracia de Dios. La gracia solo puede venir si el hombre ve el problema. Si el hombre ve la maldad que hace en todo lo que hace, es que va a venir la gracia. Pero de lo contrario, la gracia se va a parar de lejos y solamente va a mirar, esperando a que la llamen. La gracia solo viene en el arrepentimiento. El arrepentimiento no puede venir si yo no veo lo que yo he hecho, si yo no considero que está mal. Si el camino, como dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, ¿verdad? Si lo que yo hice, eso es un camino, ¿verdad? Si lo que yo hice, yo no considero que sea ningún pecado delante de Dios, yo no considero que sea malo delante de Dios, pero resulta que sí lo es, ¿entiendes? Porque el hombre habla palabras que se le olvidan, pero a Dios no se le olvidan. Y muchas cosas hace el hombre desatinadamente. Si lo que yo he hecho, de repente, yo no considero que es malo, yo nunca me voy a arrepentir y yo voy a ver que eso es bueno. Y como bueno lo voy a tener, pero delante de Dios es inmundo. Eso es lo que dice el Señor en el Salmo 50. Cuando el Señor viene a juzgar a su pueblo, lo que dice el Señor es que le dice al hombre, tú pensabas que no habías hecho nada malo. De hecho, hasta te consideraba justo ante mí, me encomendaba tus obras. Lo dice de otra forma, pero como por ponerlo para que se entienda mejor. Y de hecho me lo encomendabas. Y pensabas que yo estaba contigo en lo que hacías y que yo te lo aprobaba. Pero te reprenderé y te mostraré que era error todo lo que hacías. Es lo que dice. Cuando el Señor viene a juzgar a su pueblo, dice, juntadme mis santos, Salmo 50, verso 5, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Dice, los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No creas que esto es Israel de apellido. Esto es su pueblo. Porque esto lo tenemos claro, hermano, que Israel es el pueblo de Dios. El pueblo que cree en Jesucristo es Israel. El otro es de apellido. Ese es Israel de que Dios habla. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, porque el hombre hacía ayunos, hacía cultos, hacía vigilias, se congregaba, hacía actividades eclesiásticas, ¿sí, verdad? Hacía de todo. Pero dice, no te voy a reprender, esos son los sacrificios. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente, o sea, no deja de hacerlo, ¿sí entiendes? Están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. O sea, no es de eso de lo principal que se va a agradar el Señor, ¿verdad? Porque el mí es toda bestia del bosque y los millares de animales de los collados. Conozco a todas las aves de los montes, todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Dios lo está poniendo como los animales que se le presentan, pero realmente, si uno lo lleva al sacrificio, lo va a ver en todo lo que es sacrificio. Porque ir a la casa de Dios es un sacrificio. Si tú vas a la casa de Dios, pero en la casa de Dios el corazón está en otra cosa, eso es un sacrificio de necios.
Si uno va a la casa de Dios porque lo vean los hermanos que cantan bien, eso es un sacrificio de necios. Si uno va a la casa de Dios porque cuidar que las sillas estén acomodadas y las paredes limpias, eso está bueno, pero eso es un sacrificio de necios. Pierde lo principal, el centro. Que es arreglar su problema a cada momento delante de Dios. Inquirir de Dios. Porque eso es lo que David dice, que esté en tu casa todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pero realmente uno lo toma como que ir a la iglesia. Vamos a tomarlo ahí. Bien, pero eso tiene más profundo, que el Señor me lo ha enseñado. Entrar en la casa de Dios es entrar en los atrios celestiales. Todo el que de verdad está en comunidad y en unidad con Dios, entra de a continuo en los atrios celestiales. Entra, y muchos se quedan a medias y la mayoría no entra. Esa es la casa de Dios, en la cual dice David que él quiere estar a diario. Porque uno no inquiere en la casa de Dios porque vaya a la casa de Dios y el predicador esté enseñando mentiras. Uno no inquiere. Inquirir es aprender. ¿Entiendes? Entonces uno no inquiere ahí. A menos que el Señor lo ministre muy personalmente a la persona. ¿Verdad? Pero se refiere a los atrios espirituales. El espíritu del hombre sube a los atrios espirituales. O sea, mientras mi espíritu está en mí aquí, mientras yo estoy en mi cuerpo, mi alma está dentro del cuerpo y yo, que soy el espíritu, estoy dentro, mi hombre espiritual, o sea, como una proyección, igual que el que está en el infierno que todavía está en la tierra, ¿verdad? Y no se cumple hasta el momento en que llega allí, pero es como una proyección. Entonces, el que está aquí y está en comunidad con Dios, Dios le está hablando, o está en tiempos de deleitarse en la palabra de Dios mientras Dios le está ministrando. Esa persona, mientras está haciendo esas actividades, él está entrando a los atrios de Dios. Hay personas que entran y hay personas que se quedan fuera. Él entra. Como el mismo el que entraba en el tabernáculo, ¿verdad? Por eso Jesús rompió el velo. Porque el mismo tabernáculo que hay en la tierra lo hay en el cielo. En la tierra. ¿Qué hizo Moisés? Por la orden de Dios, lo hay en el cielo. Se lo puede ver uno en el libro de los Hebreos. Cuando le dice que se le mandó a Moisés a hacer el tabernáculo conforme a la imagen misma de las cosas celestiales. ¿Entiendes? Conforme a la imagen que había visto de Dios. Entonces, lo que Dios le mandó a hacer a Moisés es porque está en el cielo. Y el mismo tabernáculo lo hay, pero para los que viven en la tierra, para los que viven, claro, allí no se sacrifica animales ni becerros ni nada, ¿verdad? Pero para que los que viven en la tierra entren. Y cuando Jesús lo rompió, es porque yo solo podía entrar como sacerdote, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús lo rompió, es porque ahora todos podemos entrar. Pero ¿quién entra? Solo el que realmente le entrega su corazón a Dios de verdad, para que Dios arregle el problema que tiene de a continuo. Y de verdad, como juzgar cada una de sus obras. Porque el problema del hombre es que él no juzga sus obras. Uno no juzga sus obras. Por ejemplo, yo saludo al hermano de una forma y pienso que no he hecho nada malo, pero ya he pecado. Cuando yo miro realmente la profundidad del asunto, yo voy a juzgar mi obra. ¿Entiendes? Y esa parte voy a decir a Dios: Señor, perdóname, necesito que me arregles esto, porque realmente está mal. Y eso es entregarle esa parte. Eso es un detalle, pero son multitudes de detalles, multitudes de cosas que de a continuo uno hace. ¿Entiendes? Y cada detalle uno se lo ora a Dios. Lo va a volver a hacer, porque no es de un día, ni de dos, el trabajo. La obra no es de un día ni de dos, como dice Nehemías, ¿verdad? Lo va a volver a hacer. Pero el asunto es que aunque lo vuelva a hacer, se lo va entregando y presentando a Dios cada detalle, a cada instante, a cada momento. Y a través del tiempo, el Señor entonces lo arregla. Porque no es de un día ni de dos, ni es de un momento ni de irse, como el que se mira un espejo, se va y olvida cómo era su rostro. No es así. Delante de Dios no es así. El Señor lo arregla con el tiempo. Entonces, el que entra a los atrios de Dios es el que está en ese continuo trabajo con el Señor. Y ese entra. ¿Entiendes? Ese es el sacrificio que de verdad va ante Dios. Entonces, como dice el Señor, dice, hay sacrificio de impío, hay sacrificio de necio. El sacrificio de necio es el que se hace
pero no sube a la presencia de Dios. Ese en su espíritu no entra a los atrios del cielo. Y cada vez que la persona entra a los atrios del cielo, recibe edificación, recibe perfección en todas sus áreas espirituales. Cada vez que la persona entra. Y cuando no entra, se queda sin ello. En los atrios del cielo que son reales, allí la persona recibe aceite. El aceite que Dios prometió dice: unge mi cabeza con aceite, ¿verdad? Aumenta mi fuerza como la del búfalo, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ¿verdad? Ese aceite se da en el cielo. Uno debe de entrar, porque ese aceite no se da mientras uno está peleando. Ese aceite no se da mientras uno está hablando vanidades. Ese aceite no se da mientras uno está haciendo iniquidades, ¿me entiendes? Trabajando en lo que no es de provecho. Ese aceite no se da mientras yo estoy haciendo una obra que Dios no me ha mandado, cualquier actividad que esté haciendo. Ese aceite no se da así. Ese aceite se da en una intimidad con Dios. Ese aceite se da en la mesa de Dios, como cuando dice David, ¿verdad? Que ha puesto mesa, adereza mesa delante también presente de los enemigos. Pero como que a cualquiera Dios le adereza una mesa delante. No, la mesa del Señor es el banquete de Él cuando uno entra en la profundidad de las aguas del Espíritu. Y en esa mesa, allí mismo en el Salmo 23, David dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Porque en esa mesa es que Dios lo unge. En la mesa del banquete. Si usted va a cantar de cantar, usted lo va a ver allí, como la novia dice, ¿verdad? El rey me llevó al banquete, ¿verdad? Me he sentado en su mesa. Y la novia es la verdadera iglesia. La iglesia que trabaja de a continuo para su corazón. Esa es la verdadera iglesia, la que entra en el banquete del Señor. Voy a buscarlo allí, si me lo pueden ayudar, donde dice, pues, en Cantar de Cantar, en Cantar de Cantar. No he llegado en Salmo 51 a donde quiero llegar, porque me lo estuve adentro, ¿verdad? Pero, donde dicen cantar, cuando la novia dice que el Señor la lleva al banquete. A la mesa del banquete. Bien, yo creo que era 2:4. Jonathan, ¿me puedes alcanzar esa Biblia, por favor? Dice: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí. Gracias. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. ¿Sí ve? Pero, ¿sabe quién está hablando ahí? Esa es la verdadera iglesia que está enamorada del Señor y que va a subir para el cielo. Esa es la verdadera iglesia esa es la que está descrita ahí, la que se habla maravillas de ella, la que entra a la casa del banquete, porque fuera, el Señor me dio una oportunidad, comen migajas, leen mi palabra sin entender, comen migajas, van a la iglesia, comen migajas, es migajas lo que come el hombre. Yo canso comer muchas migajas, porque mi esposa me ha visto en visión comiendo pancitos de migajas, y yo no lo entendía hasta que el Señor empezó a hablarme. Entendí entonces que aquello eran migajas. Pero una cosa es migaja y otra cosa es sentarte a la mesa del banquete, un buffet. Eso es muy diferente a las migajas. Pero la verdadera novia se sienta en el buffet del Señor. Por eso dice: me llevó, dije cantar el 4, 2:4. Por eso dice: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. La casa del banquete es cuando yo entro en esa profundidad. Es que no es de un día, porque el trabajo del corazón no es eso. Es que yo dedique mi vida a eso. ¿Entiendes? Entonces, mi fidelidad Dios la va a ver. Mi justicia Dios la va a ver. Voy a ver cuando yo pienso de repente algo mal y yo mismo me arrepiento del mismo pensamiento que tuve. El Señor va a ver todo eso que el hombre no puede ver. ¿Me entiendes? El Señor va a ver cuando yo de repente quede mal en algo y yo me arrepiento. Eso es un corazón que está siendo trabajado por el Señor. Pero cuando no hay arrepentimiento, no hay trabajo de Dios.
el hombre tiene su propio corazón. ¿Entiende? Por eso es que el justo tiene su corazón a su mano derecha. Porque el corazón del justo está en la mano de Dios. ¿Entiende? El corazón del justo no está en su mano, porque a su diestra está el Señor. El corazón del justo está en las manos del Señor, que es el que está a la diestra del hombre. El justo no tiene su corazón dentro de él mismo. Físicamente sí, pero espiritualmente, el corazón espiritual lo tiene en la diestra de Dios. ¿Entiende? Por eso David dice, está a mi diestra el Señor, no seré conmovido, porque, permíteme, ¿dónde es que dice? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Está como en el 16. Ajá. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. ¿Qué quiere decir? Que Dios esté a la diestra del hombre no es de cualquier manera. ¿Se entiende? Que Dios esté a la diestra del hombre es que el hombre Salmo 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Bien, no seré conmovido. ¿De qué no seré conmovido? ¿De que no me roben de pronto? ¿O de que no me ofendan? ¿O de que no me pase algo malo? No, no seré conmovido de pecado. No seré conmovido de errar. No son los pecados abiertos como las personas tienen. Yo no estoy acostumbrado mucho a hablar de los pecados abiertos porque todo el mundo le dice amén y el Señor no me ha enseñado así. Si no ha pecado, que el hombre no ve que lo tiene. No lo ve él mismo como pecado. ¿Entiendes? Sino en la vida profunda, que es por la que el hombre realmente se pierde. Porque cualquier cristiano puede levantar la mano y decir justo soy porque allá yo no bebo, o porque allá yo no fornico. Por eso multitud de personas no beben. Multitud de personas no fuman droga y son del mundo. Multitud de personas, no fornican, eso es escaso, pero también lo hay, ¿verdad? Entonces, ese no es el problema de la iglesia. Aunque en multitud del pueblo de Dios están esos tipos de pecados, cosas que uno no imagina, pero vamos a los profundos, ¿verdad? Y en los pecados profundos está el entregarle cada detalle en la mano de Dios. Y entregarle en la mano de Dios es clamar de a continuo sin cesar. Es que llevo tiempo orando por un asunto, de mi problema, de mi corazón. Pero los cristianos que se pasan tiempo, pregúntale de que lleva tiempo orando por tu problema. Dios te va a resolver tu problema. ¿Y cuál es tu problema? No, pues, reunirse con su familia. ¿O cuál es su problema? O conseguir el trabajo. ¿O cuál es su problema? O que Dios le dé la obra. Pero su principal problema realmente no es ese. Y pues su principal problema es no tiene vida de oración ni arreglo con Dios. Que son todas las multitud de detalles que hay en su corazón. Pues su principal problema no tiene preocupación. ¿Entiende? Entonces, oye lo que dice el Señor. Esta es la mesa del banquete. El que entra a la mesa del banquete, entra a los atrios de Dios. Porque me voy por diferentes ramas, por diferentes ramificaciones, lo que quiere decir. El que entra a la mesa del banquete, realmente es el que entra literalmente en espíritu a los atrios de Dios. En el cielo entran las personas, o no entran, ¿verdad? Y el que entra a los atrios del Señor es el que Dios está arreglando su corazón de a continuo. Y ese tiene su corazón no en él mismo, sino en las manos de Dios. Literalmente. No es decir de boca, no, yo puse mi vida en manos de Dios, según tu boca. Pero realmente lleva una vida de sufrimiento por cada problema que tiene en su corazón. Realmente lleva una vida de sufrimiento mirando cada cosa como mala. Realmente la lleva. Realmente lleva una vida de sufrimiento diciendo, Jehová, clamo de día y no responde, y de noche no hay para mí reposo. Realmente es así. ¿Me entiendes? Porque Dios le hace esperar al hombre. Porque Dios lo pone al hombre a esperar. Y ahí es que él prueba la paciencia. Y en la espera del hombre, él dirá, sí, Dios me hace esperar para darme mi carro. No, es que esa no es la espera. Dios hace al hombre esperar para lo principal que él necesita esperar, que son los problemas de su corazón. Y arregla, más o menos se van arreglando unos, ¿verdad? Paulatinamente con el tiempo, pero siempre va a tener otros. Siempre va a tener otros. Y no va a salir del problema hasta que Dios lo perfecciona al final de su vida. Y Dios lo lleva. Porque la maldad del corazón es más grande que los mismos años de su vida. Y entonces el que entra, hermano, a los atrios,
El que entra en los atrios del Señor es el que está trabajando Dios con él, pero el que no es el que hace sacrificios necios, es el que hace sacrificios en vano. Va a la congregación, ayuna según su entendimiento, ora según su entendimiento, lee según su entendimiento, hace obras según su entendimiento. Todo eso son sacrificios, pero eso es sacrificio de los impíos. No lo ve como dicen en Eclesiastés 5.1, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los impíos, porque no saben que hacen mal. ¿Cuál es el sacrificio de los impíos? No está diciendo cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate para huir, que para ofrecer el sacrificio de los impíos. ¿Qué quiere decir? Que el sacrificio de los impíos es ir a la casa de Dios. ¿Entiende? Pero unos para celar la casa de Dios a su manera, otros para ir a buscar pareja, otros para ir a pasar el tiempo que realmente tiene como tiempo de aburrimiento, para entretenerse, ¿verdad? Otros para sentirse justos porque ya fueron a la casa de Dios y así es que se siente tranquilo y en paz, y está errado y no tiene paz en su vida, realmente es una falsa paz. Otros para enaltecer su obra, otros para que lo vean. Muchas cosas hay por lo que las personas van a la casa de Dios. Entonces es el sacrificio de los impíos, ir a la casa de Dios. Y ve lo que Dios dice, cuando en el Salmo 50 Él viene a reprender al pueblo y le dice, ya está hablando de los toros y de los machos cabríos, que Dios no necesita nada de eso, porque todo eso lo puede hacer. Bien, pero dice, en el verso, Salmo 51, ¿verdad? En el verso, Salmo 50, del verso 16 en adelante. Del verso 16 en adelante, dice, ¿qué tienes tú que hablar? Salmo 50, del verso 16 en adelante, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pero esos son los creyentes, hermano. Esos son los que predican. ¿Entiendes? Dios nos guarde. Esos son los que predican. Esos son los que están en la casa de Dios. pero dice al malo, Sí, pero cuando las personas leen al malo, piensan que es al que está fuera de la iglesia, pero está equivocado. El malo está en la iglesia, tanto fuera como adentro. Pero Dios habla a su pueblo, porque Dios no tiene pleito sí tiene pleito con todos, pero su principal pleito no es con el mundo. Dios tiene pleito con Jacob, Dios tiene pleito con Judá. Léale la Biblia, búsquelo, ahí dice, porque Jehová tiene pleito con Judá. Ese es el pleito de Dios, y Judá es la iglesia, porque es la descendencia de David, o sea, lo que viene de Cristo. ¿Entiendes? Ese es Judá. Entonces dice, Dios tiene pleito con Judá. Búscalo, para que vea. Entonces, el principal problema es cuando Dios habla así. Sí, porque las personas del mundo se la pasan diciendo del mundo, hay de ustedes porque Dios le viene con juicio. Pero es que el juicio, el principal problema que Dios tiene, antes de llegar allí, Oseas 12:2. Antes de seguir con el Salmo, es que el principal problema del Señor, ¿verdad?, es con la iglesia. Dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigarlo conforme a sus caminos. También lo podemos ver, por ejemplo, Oseas 12:2, ¿verdad? Dice, en Miqueas 6:1. En Miqueas 6:1, como Dios tiene pleito con su pueblo, porque ese es el principal problema y pleito que tiene Dios. Levántate, contiende contra los montes y oigan los callados tu voz.
Usted me queda seguir. No, pero sigue más adelante, en el verso 2. Hoy montes y fuertes cimientos de la tierra. Dale alto, no, por favor, vale. Hoy montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. ¿Y con quién el pleito de Dios? Con el mundo. Con su iglesia, Porque se volvieron homosexuales. con su pueblo. Pero ellos no aceptaron a Cristo. Ellos decidieron su vida. Dios no obliga a nadie. ¿Entiendes? ¿Con quién el pleito de Dios? Con el mundo. Porque legalizaron la droga. No. Con los que Dios invocan tiene su pleito nombre. con Israel. ¿Entiendes? Dios tiene pleito con los que lo aceptan e invocan su nombre. Y por causa de ese pueblo es que el nombre de Dios es blasfemado. No por causa del mundo. No, sino por causa de los que invocan su nombre. Entonces, con ese que tiene pleito Dios. No como el pueblo de Dios de hoy, que Dios nos esconde porque va a castigar a los pueblos. Sí, si el pleito principal de Dios es con su pueblo. Y después castigar a la tierra. Pero su principal problema es con su pueblo. ¿Verdad? Aunque el Señor me dijo que va a castigar el pueblo con la tierra juntos. Así. Pero dentro su ira mayor va a ser en el pueblo. Y me dijo, ¿ellos han hecho diferencia entre mí y el mundo? Y yo dije, no, entonces yo tampoco haré diferencia, los castigaré juntos. Como si fueran lo mismo, porque son lo mismo. Dios mío, te digo. Pero el pleito de Dios es con su pueblo. ¿Entiendes? Ese es su principal problema. Por eso es que dice, y vuelvo al Salmo, por eso que dice, pero al malo dijo Dios. ¿Y quién es el malo? Con el que tiene pleito Dios. De ese está hablando con el pueblo. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Bueno, como el mundo no habla de las leyes de Dios, es el pueblo que habla de sus leyes. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras, porque no hay quien pueda escuchar a Dios. Porque a nadie puede el Señor venir a corregir personalmente, porque enseguida lo echan fuera. Porque dice, no hay quien quiera conocerme. Por eso dice, no hay quien quiera conocerme. ¿Entiendes? Y con nadie se puede sentar a hablar, porque todo el pueblo eso considera justo. Y entonces, ¿y de qué manera entonces Dios va a entrar a la persona a decirle, tienes esto y lo otro? Si yo me considero justo, voy a bloquear la voz de Dios. Por eso que dice, tú aborreces la corrección. Esa es la corrección. ¿Me entiendes? Porque no. Porque el pastor puede corregir según lo que él entiende. Si no tiene vida con Dios, va a corregir erradamente. Amén. Con un pastor que dijo a mi esposa una vez, no, porque debo corregirla, porque ella se paró a decir algo, profetizar algo que el Señor le mandó, cuando el corregido es Él. ¿Me entiendes? Entonces la corrección es la directa de Dios. El hombre la aborrece. No escucha la voz de Dios. Reprende al diablo. Señor, reprenda al diablo. Me está diciendo como que de pronto me quiso decir algo en el oído y era Dios. No era ningún diablo. Y así es hasta que ya Dios pues realmente ni se acerca para hablarle. Porque siempre lo van a echar fuera. Entonces el Señor lo intenta unas veces, pero luego ni se acerca para hablarle. Por eso le dice que mi espíritu no contiende con el hombre para siempre. Por un tiempo contiende, pero luego ya se aleja. Ya ni se acerca para decirle nada. Porque el Señor habla al hombre, hermano. El hombre tiene sentidos espirituales con lo que escucha a Dios. Pero el problema para escuchar al Señor es que realmente el corazón esté desprendido de todo. Y que esté dispuesto a escuchar lo que Dios realmente le quiera decir. Desprendido de todo conocimiento, de todo deseo, de todo lo que quiere buscar, de todo lo que, de toda su propia justicia. Desprendido de todo. ¿Entiendes? Y ahí va a entrar varias cosas, pero no va a entrar en ese tema, va a entrar varias cosas como la fe. ¿Entiendes? Va a entrar varias cosas como la concentración, pero no voy a entrar en ese tema ahora. Pero el asunto es el que aborrece la corrección cuando Dios le habla al hombre. De muchas formas que Dios le habla al hombre, aunque sea una palabra, aunque sea un texto que le trae la memoria, aunque aborrece la corrección y reprende al diablo, pero a Dios es el que reprende, porque cuando los fariseos reprendieron al Señor, le dijo que tenía Belcebú, le dijeron que tenía Belcebú, que el Señor dijo, si me llamaran a mí Belcebú, ¿cuánto más no a lo de mi casa? Entonces, desde ese momento nosotros entendemos que siempre al Señor le van a llamar diablo.
Porque no fueron los fariseos los que llamaban Beelzebú solo ellos. No. Siempre ha sido así y no ha dejado de serlo. Hoy es más que cuando ellos lo hicieron. Porque hoy es peor. Y el que le llama al Señor diablo no son los del mundo, es el pueblo, que no es corregido por el Señor. Estoy hablando del Señor en lo personal al hombre. ¿Verdad? Le llama diablo porque el Señor reprenda al diablo. Le da una revelación a un hermano, el Señor reprenda al diablo. Como que la revelación la dio el diablo. Porque va en contra de él. Va en contra de lo que él considera justo, de su principio, ¿verdad? Que el Señor reprenda al diablo. Entonces al Señor le llaman diablo. Le llaman Beelzebú. Por eso que dice, tú aborreces la corrección. Mire, ¿usted cree que Dios le está hablando a un hombre aquí? El Señor le está hablando a un pueblo que tiene un mismo corazón. Le está hablando a millares de multitudes, pero en uno solo. Porque todos tienen ese corazón. Por eso dice, tú, como si fuera a una persona. Pero son los millares de multitudes del pueblo que tienen un mismo corazón. Y el mismo corazón del pueblo es esto que Dios le está reprendiendo. Dice, tú, que hablas de mis leyes y tomas mi pacto en tu boca, pero aborreces la corrección, no te puedo ni hablar. Y echas a mi espalda tus palabras. Usted ve que dice en la Biblia de pronto. Usted ve que dice en la Biblia algo, ¿verdad? Pero no le importa al hombre. El hombre igual lo hace. ¿Me entiende? Vamos a poner un ejemplo de muchas cosas, de algo más evidente, ¿verdad? Pues si dice que el que aborrece a su mujer y se casa con otro, comete adulterio, el que aborrece a su mujer, o sea, repudia a su mujer, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio también, el hombre lo ve, tiene problema con su esposa, la esposa con el esposo, se divorcian, se pelean, y se casan otra vez, son cristianos, están en la iglesia, pero no le importa nada de lo que dice la Biblia. Eso justifican y dicen, Dios me dio nuevo esposo y Dios me dio nuevo esposo. Y lo que hacen es coger la palabra y echársela a las espaldas. Aunque diga lo contrario, ellos lo hacen y dicen que Dios se lo dio. Aunque diga lo diferente. Porque eso se ve claro. Y entonces vienen, no, hermano, Dios me dio nuevo esposo, Dios me dio esposa. Mira acá la bendición del Señor. Y tú no has leído que la Biblia dice en más de 5 oportunidades, más de los dedos de la mano, que el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. O sea, tú echas a tu espalda las palabras de Dios. Solo puedo poner, yo solo estoy dando un ejemplo. ¿Me entiendes? Lo podemos ver de muchas formas, de muchos ejemplos. Y entonces dice, tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. ¿Sabes por qué? Porque en el mismo pueblo de Dios justifica. El ladrón no es solo ladrón de diezmos y ofrendas, porque es el ladrón. El ladrón es ladrón de muchas cosas espirituales. El que le quita a otro su fe, hablándole mentira, es un ladrón. El que le quita a otro su amor por Dios, hablándole cosas erradas, que el amor de Dios es otra cosa, es un ladrón. Como el Señor me dice, los que se sientan a la puerta del corazón de las personas, le ponen una fe falsa y le arrancan la que ellos tienen. ¿Qué quiere decir? Esos son ladrones espirituales, ¿entiendes? Roban fe, roban obediencia. No, hermano, no haga eso y Dios te mandó. Roban obediencia, roban temor de Dios, roban fe, roban amor por Dios, ¿entiendes? Roban rectitud. De todo lo espiritual se lo roban al hermano. Porque para ellos eso no es malo. Y por eso es que el Señor nos manda a nosotros a retraernos por eso es que el Señor nos manda a nosotros a retraernos de toda conversación, incluso con los hermanos. Por eso dice, ningún hermano confía en otro, porque todo hermano anda calumniando. Jeremías 9:4. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué todo hermano anda calumniando? El hermano anda calumniando ¿a quién? De cierto, hermano, hay mucha calumnia en el pueblo de Dios, ¿verdad? Entre los hermanos. Pero ¿sabes cuál es la principal calumnia? El hermano que calumnia a Dios. Pero cuando yo digo algo de Dios que no es, y no me ha dicho Dios, yo lo estoy calumniando. ¿Entiende? Porque si usted me dice a mí, a ver, vamos a poner ejemplo. Usted me dice a mí un tema específico, un detalle de algo. Y yo voy y le digo al hermano, dice el hermano fulano que tal cosa.
no estoy calumniando al hermano fulano que no me dijo esa tal cosa, así es con Dios. Eso es calumniar a Dios. Por eso dice, todo hermano, vos que lo llamo, por favor, me dice que todo hermano anda calumniando. Jeremías 9:4. Ah, bueno. Todo hermano anda calumniando. Entonces, Dice, esos son los ladrones. guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacía y todo compañero anda calumniando. Ahí está. Porque calumnia al hombre a Dios. Porque la calumnia dentro del pueblo está, ¿verdad? Pero eso no es en el 100% de los casos. Pero el Señor dice, todo compañero, entonces eso es 100%, anda calumniando. ¿Sí entiendes? Entonces, al que calumnian es a Dios. Y el que calumnia es el que le quita a otro su rectitud, el que le quita a otro obediencia, el que le quita a otro temor de Dios, el que le quita fe a otro, el que le quita al otro la esperanza de la vida eterna. El hermano hablando del cielo, de cómo quiere forzarse para entrar, y el otro hermano, pero disfruta la vida aquí en la tierra un poco. ¿Sí entiende? Hermano, pero no tiene que ser tan así. Esos son ladrones espirituales. Porque hay un ladrón físico, pero hay un ladrón espiritual. ¿Entiendes? Por eso que dice, si veías al ladrón, tú no lo reprendías. Esto en el Salmo 15, verso 50, verso 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él. ¿Por qué? Porque no lo reprendía. Desde que yo al hombre lo apoyo en su obra, ¿verdad? Desde que yo al hombre lo apoyo en su obra y yo no reprendo, yo corro con él. Soy copartícipe con él. Desde que yo lo estoy apoyando, estoy siendo copartícipe con su carrera. Correr es es como hacer una obra, ¿verdad? Por eso que vuelvo otra vez, como dijo el Proverbio 16, que los caminos del hombre son rectos según su propia opinión. O sea, cada carrera es cada obra, es cada acción, ¿entiendes? Entonces, el que roba al hermano, viene el líder, viene el pastor, viene el compañero y lo apoya en eso. ¿Qué quiere decir? Que no le ve lo malo, porque si no se ve lo malo de lo que él hace, tampoco se lo va a ver al hermano. Por eso es que el pastor, el que enseña, el líder, hace al pueblo como él. ¿Entiendes? A David Dios lo puso de una forma recta, una justicia que no había quien viniera como cuando aquellos vinieron a decirle, no, mire, te traemos la cabeza, aquel que fue la noticia primero de Saúl y después de dos que mataron El hijo, no. Era el hijo de... Sí, y los dos que mataron al rey en su cámara de mediodía, ¿verdad? Entonces vinieron dándole las buenas a David, en ambos casos. Y David le decía, ¿te parece justo lo que hiciste? Y llamaba a otro, ven, mátalo. Porque pensaba que David lo iba a recompensar por la buena nueva, y sin embargo, la justicia de David era por encima de la justicia que el hombre veía como justicia. ¿Entiendes? Y Dios puso a David de esa forma. Y cuando usted lo ve más adelante, en los Salmo 80 y tanto, dice que Dios puso a David sobre su casa y que pastoreó las ovejas conforme a la pericia de sus manos, conforme a la integridad de su corazón. Quiere decir, conforme a soy yo voy a enseñar. Yo no voy a enseñar otra cosa. ¿Me entiendes? Yo te voy a enseñar conforme a soy yo. Pero si el hombre no se une a Dios para ser uno con Dios, eso es lo que va a enseñar el hombre. Pero si el hombre está unido con Dios para ser uno con Dios, eso lo va a enseñar. La unidad que tiene con Dios, lo que aprende de Dios. Amén. ¿Entiendes? Y entonces por eso es que el líder que ve y apoya esa obra, corre con el ladrón. Igual con el adúltero. No le ve nada malo, igual. Corre con él, lo abraza, igual es adúltero junto con él. Si veías al ladrón, tú corrías con él, no reprendías en nada. Y con los adúlteros era tu parte. ¿Sí entiendes? Entonces dice, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Entonces, ¿cuál es el engaño, hermano? El engaño viene de hablar la misma palabra de Dios. Porque ese es el engaño peor ante Dios. El engaño natural de mentir, de decir que fui a tal lugar y no fui,
De decir que hice esto y no lo hice, eso está y abunda en el pueblo de Dios. Pero hay un engaño que abunda más que ese, que es el engaño que se habla al hablar de la palabra de Dios. ¿Entiendes? Por eso que dice, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento porque tranquilo lo hacías y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Pero no se trata del hermano de sangre, es el mismo hijo espiritual, porque padre y madre es Dios. Padre y madre es Dios. El Señor le dijo a los discípulos, cuando los fueron a buscar, le dijeron, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablarte. Y miró a los discípulos y dijo, ¿quiénes son mi padre y mi madre? Y dijo, estos son mi padre y mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Que no estaban mirando que si eran hombres o mujeres, sino que hay un rol de madre. Que independientemente de que sea varón o hembra, hay un rol de padre, hay un rol de madre, hay un rol de hermano, hay un rol que Dios ejecuta. Usted lo puede ver, yo no quiero entrar en ese detalle ahora, lo puede ver en el libro de Proverbios, ¿entiende? Oye, hijo mío, a tu padre, a aquel que te engendró, y no menosprecies la enseñanza de tu madre, no menosprecies la dirección de tu madre, que me guíe el Espíritu Santo, ¿entiende? Pero no es que él sea mujer, ni mucho menos, no, es el mismo Dios, sino que el rol que hace una madre lo guía, lo enseña. Haz esto, hijo mío, haz esto otro, haz esto otro. El rol que cumple ella, por eso que dice, contra el hijo de tu contra el hijo de tu madre ponías infamia. Pero no es a su hermano de sangre, su hermano espiritual. ¿Me entiende? No es su hermano de apellido, no es su hermano espiritual. ¿Me entiende? Usted puede ver ahí, porque tendría que entrar en varios detalles si me detengo en cada uno, porque muchas cosas. En el libro de Proverbios habla mucho del rol del padre y del rol de la madre. Y Dios hace todos esos roles. Por eso Él puso la familia, porque Él hace esos roles. Pero no tiene que ver con sexo. En el cielo no hay eso. Eso es en la tierra. ¿Verdad? Por eso que dice así. Y dice, estas cosas, o sea, le habla de un cúmulo de cosas, ¿verdad? Pero todo eso, hermano, todo eso viene por un problema. Y es que dice, mire, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas, aquí está el problema, pensabas que de cierto sería yo como tú. ¿Qué dice? Él pensaba que estaba bien lo que hacía delante de Dios. ¿Y dónde está el principal problema? Que el hombre no ve lo que hace. Y si no ve lo que hace es porque no se preocupa por su corazón. Porque si no ve lo que hace es porque él no ve la grave rotura y el grave problema que tiene en su corazón en todas las áreas. Él no lo ve. Y si no lo ve, entonces le van a salir. Y como no lo ve, no ve la rotura en el corazón, no ve el problema en las obras. ¿Entiende? Porque el problema está en el motor que es el corazón. Y si yo no veo la rotura allí, entonces las obras van a ir con problemas, ¿verdad? Las acciones en cada área, en cada ramificación de la cosa, ¿verdad? Pero yo no voy a ver el problema en las obras, porque yo no veo el problema en el corazón, ¿entiendes? Y cuando yo no veo el problema en las obras, yo lo voy a dejar así. Y yo voy a pensar que Dios está de acuerdo conmigo. Por eso el Señor le dice, tú pensabas que de cierto sería yo como tú. Entonces todo el pueblo piensa que Dios está con él y que Dios lo aprueba en lo que está haciendo y que Dios le aplaude y que incluso y que Dios se lo mandó y que es de parte de Dios. Como una vez que Dios lo guarde, pero sin decir, pero eso ni siquiera en este país. Yo una vez escuché a una persona, un líder que dijo, ahí yo estaba ahí con él, pero yo era nuevo. Tengo mi recuerdo del Señor y lo haya arreglado en todo eso, ¿verdad? Pues no es que fuera un impío, pero ya tenía cosas del hombre que realmente se dedica tanto a la obra y no es su problema principal. Y había por allá como un muchacho que era como sospechoso, porque era en un barrio, ¿verdad? Como un muchacho que estaba por allá sentado, como que estaban sospechando si venía a robar o algo al barrio y esto, ¿verdad? Y este líder, que era un pastor, yo estaba ahí al lado, pero yo
yo era un muchachito, acababa de nacer el Evangelio, acababa de convertirme, por decirlo. Entonces, él dice, está bueno para meterle no me acuerdo qué era, un golpe, un algo, o sea, a ese muchacho que realmente tenía como, sospechaba, ¿verdad? Está bueno para hacerle tal cosa en el nombre de Jesús. O sea, en el nombre de Jesús, siempre lo que estoy diciendo, las personas hacen el mal. Como para decirle, está bueno para darle un golpe en el nombre de Jesús. Está bueno para dejarle la cabeza en el nombre de Jesús. Es como algo así. No me acuerdo exactamente qué es lo que era que le quería, que dijo que estará bueno hacerle, pero era algo de eso, ¿verdad? Como de tomar la justicia, darle un golpe, algo, pero en el nombre de Jesús. Por eso dice, tú pensabas que yo era como tú. O sea, en el nombre de Dios, el hombre hace las cosas. No, porque gracias a Dios nos permite hacer esto y está adulterando. Gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me proveíste lo que le proveyó el diablo. En el nombre de Jesús, el hombre hace las cosas porque él no ve el problema que tiene dentro. Y como él no ve el problema que tiene en el corazón, él no ve el problema que tiene en sus obras. ¿Entiendes? Y por eso es que no le ve, y por eso que no hay arrepentimiento en él. Porque donde no hay arrepentimiento, donde no hay problema, no hay que arrepentirse. Pero para el hombre, ¿verdad? Y ese es el problema final. Cuando el hombre y esto era malo, y esto, y cuánta cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque nunca le entregó su corazón. Entonces dice, tú pensabas que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé y te las pondré delante de tus ojos, porque hermano, Dios le va a poner delante de los ojos a cada cual lo que hizo y lo que debería hacer, y cada cual se lo va a quedar asombrado. Es como una pantalla, ¿me entiendes? Es como todo está grabado en el cielo. Los hombres intentan grabar aquí en la tierra cosas, pero tranquilo que todo está grabado en el cielo. En el cielo se graba lo que el hombre no puede grabar. El corazón y los pensamientos están grabados en el cielo. Las palabras que hay dentro están grabadas en el cielo. Lo que piensa el corazón está grabado en el cielo. Eso no lo puede grabar cámara humana. Ni verlo, ni entenderlo, ni saberlo de alguna forma. Pero las cámaras del cielo son infinitas veces más profundas que las de la tierra. Por tanto, por eso el Señor dice, te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces, el problema, hermano, es que el hombre va a estar frente a Dios. Y va a ver sus obras físicas y de sus palabras, y va a ver sus obras de su corazón. Y Dios se lo va a mostrar todo, y entonces se va a quedar asombrado. Entonces ese es el pueblo que no ve realmente la maldad en lo que hace. Pueblo halagüeño, hablador de vanidades, lisonjero, hablador de mentira. Pueblo que a todo el mundo le dice paz, paz, y no hay paz, porque no hay paz. Realmente la paz de Dios es ¿cómo le digo? La verdadera paz que nosotros tenemos con Dios es una verdadera vida de obediencia y respeto ante Él, y no hay paz. Porque estar en paz con Dios es estar al día con Él. Como decírselo de alguna forma, ¿verdad? Como por ejemplo, si yo tengo deuda con el banco, no estoy en paz con el banco. Entonces, estar en paz con Dios es estar al día con Él. Es obediencia, es unidad, es estar al día. ¿Entiendes? Entonces, por eso no hay paz del creyente para con Dios. No la hay. Porque el hombre no está al día con Dios. Y todo el tiempo está atrasado. Y cada día se va atrasando más. Porque el principal problema es que no ve su retraso. Si tú ves la deuda que tiene en el banco, tú trabajas para arreglarla. Porque tú la ves. Pero si tú no la ves, tú no trabajas. Así es con Dios. Si tú no la ves, porque tú no estás usando mucho esa cuenta y tú tienes otra, ¿verdad? No entras mucho esa cuenta, no entras a chequearla, por ejemplo, en la aplicación que ponen en el internet del banco, no miras su estado de banco, tú tienes otra, y esa cuenta va creciendo, y tú no ves que tiene un problema. Y cuando tú vienes a ver, es una cantidad de dinero increíble, porque tú no la veías. Pero si tú la veías desde el principio, tú lo arreglabas desde el principio. Así es con Dios el asunto. Si yo no veo el problema desde el principio,
yo no veo el problema desde su base, desde su raíz, y en el trabajo con Dios lo arreglo, porque Dios es el que me va a hacer arreglarlo, ¿verdad? Él, en su mano, entonces yo no voy a arreglar nada. Por eso con el fin del tiempo se han perdido los fieles de entre los hijos de los hombres. No hay. Es escaso lo que hay, como lo dice el Salmo 12. Salva a Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Porque no hay quien juzgue por la justicia ni quien clame por la verdad. Porque el corazón de los hombres es inclinado al mal. Ese es el problema que dijo Dios en hoy y ese es el problema que dijo Dios ahora. Que vio Dios ahora mismo, que el Señor está mirando ahora mismo. El problema del corazón del hombre es que el hombre no lo ve, hermano. Uno debe de velar por sus obras. Uno debe de velar por lo que piensa. Pero no juzgar sus acciones ni sus pensamientos por su propio juicio, sino preguntárselas a Dios. Porque por su propio juicio, todas van a parecer buenas. Pongámosle que juzguemos unas, justamente, pero muchas se me van a ir. Porque yo no sabré juzgarlas realmente como deben de ser. Porque ni uno solo puede entender sus propios errores. Ni uno. Eso es Salmo 19, verso 12. No hay uno solo que pueda entender sus propios errores. ¿Y quién me va a hacer ver todas las cosas que yo tengo? Si Dios no me las dice, ¿cómo yo voy a revisarme a mí mismo? Como Pablo dice, no dice Pablo, dice el Espíritu Santo, examinaos a vosotros mismos. Si estás en la fe, bien, pero yo me examino con Dios en mí. O sea, es Dios en mí, porque no vivo yo. Si no vivo yo y vive Dios, entonces a través de Dios es que yo me voy a examinar. Él es mi espejo. Amén. ¿Entiendes? Porque dice que nosotros nos miramos como frente a Él como un espejo. Y somos transformados de gloria en gloria, así como por el Espíritu del Señor. Mirándonos frente a Él. O sea, Él es el que está frente a mí para decirme. Él es el espejo, ¿verdad? Pero yo no voy a mirar la Biblia y voy a decir, así es Dios, así soy yo. No, sino que yo le voy a preguntar y el espejo me va a hablar. El espejo, que es Dios, me va a hablar, no eres así, no eres como yo, no eres esto, no eres lo otro, no eres lo otro. De una u otra forma, Él me lo va a decir. Por eso es que dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria, como en un espejo, mirando la gloria del Señor, así como por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Pero el asunto es que Él es el que me va a decir cada una de mis obras, cada una de las cosas que hay en mi corazón, cada uno de los problemas que tengo y los que no tengo. Él es el que me los va a detallar, Él es el que me los va a especificar, ¿entiendes? En esa intimidad, en esa comunicación. Y cuando yo arregle esas cosas, pues las demás Él las va arreglando también, las demás también se van. Pero cuando no, se hace un abismo en cada problema. Como cuando usted le abre, por ejemplo, un hueco a una ropa, ¿verdad? Y de pronto la tela no está muy buena, ese hueco se va haciendo más grande, y se va haciendo más grande, hasta que la rotura es completa. Pero si usted lo ataja al momento, ya lo cose, ¿verdad? Es así con Dios. Si al yo no ver mis problemas en el corazón, muchos son los problemas del hombre, pero todos se van ananchando. Todos se van ananchando. Digo como dice, un abismo llama a otro, porque un problema en el corazón hace que el hombre ahonde en él. Ahonda, como dice también en el Salmo, el que cava hueco caerá en él. ¿Entiendes? El que cava hoyo caerá en él. Pero en el hoyo, cuando usted lo cava, es un problema que usted tiene, es una acción que usted hace. Y cuando usted la hace, usted no le ve el problema en eso, usted la va a seguir haciendo, porque la ve bien. Y cuando la siga haciendo, entonces eso se va a sentar en la persona, de manera que va a entrar en hueco y fosa profunda de donde ya no podrá salir, como un abismo, como del tamaño de un abismo. Voy a buscar donde dice, vamos a ver, permítame. No, ahorita sí.
problemita, ¿no? Voy a ver. Bueno, usted lo puede ver en varias partes. Por ejemplo, pero ahora no me acuerdo, está en Proverbio. En el Salmo 69:2, usted ve que el Señor dice que lo saque de lo profundo del... En el Salmo 69:2, usted ve que el Señor pues le ora a Dios, David le ora a Dios y le dice que lo saque de lo profundo, pero eso está haciendo entender lo que debe de orar el hombre, ¿verdad? Estoy hundido en cielo profundo donde no puedo hacer pie. O sea, es un hueco profundo donde el hombre no puede hacer pie. Es un hueco profundo. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Entonces, es un hueco profundo donde el hombre debería de salir. ¿Entiende? Es un hoyo. Cuando ese hoyo no se trabaja, cuando ese hueco no se arregla, él se hace cada vez más profunda. Él se hace cada vez más profunda. Y aquí está. Es que está en el Salmo 7:15, el más directo que quería enseñar. Dice, pozo acabado, dice, he aquí el impío concibió maldad, se empeñó de iniquidad y de los engaños. Dice, pozo acabado. Tú cavas un pozo con lo que hace según algo que esté en su corazón, ¿verdad? Y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo caerá. Quiere decir que uno hace el hueco desde el problema que nace en el corazón. Y cuando uno hace la obra, cuando uno no le ve el problema y no se arrepiente, ese hueco se hace cada vez más profundo. Uno lo ahonda más. Pozo ha cavado y lo ha ahondado. Uno lo hace cada vez más profundo, de modo que no puede salir. Y cuando vienes a ver, ese problema se hace un abismo en la vida del hombre. Pero cuando usted pone varios huecos, en una mesa, en una plataforma, ¿verdad? Varios huecos, y anancha cada uno, ¿qué termina pasando? Que unos se unen con otros. Y cuando vienen a ver, todos son muchos abismos, uno llama a otro. Porque la abertura de uno llama a otro, y la abertura de otro llama a otro. Y entonces son varios abismos que cuando vienen a ver un abismo de donde el hombre no puede salir. ¿Por qué? Porque no ha arreglado el problema desde el principio. Desde el mismo momento en que se abre un hueco, debo trabajar en él. Señor, tengo este problema. Le dije al hermano tal cosa y hice esta otra cosa. Señor, tengo este problema. Pensé en esto. Y la verdad que fue corto, pero me alegré. Pensé en esta maldad y me alegré en vez de aborrecerla. Entonces hay problema en mí, ¿entiendes? Señor, tengo esto. Le deseé mal a tal persona, aunque sea por un segundo. Señor, tengo esto. He sido insensato. Señor, tengo esto. Cuando yo no lo atajo al momento, ese hueco que al principio empieza siendo pequeño, se hace grande. Y después un problema para atajarlo, porque desde que no lo veo al principio, después ya no lo veo. Desde que no lo veo al principio, después los ojos se cierran de tal forma para no ver más. Y el corazón se engrosa, se endurece para no ver. Y por eso es que la persona entonces queda atada en abismos profundos, donde nunca puede salir. Pero él no lo sabe, porque todos esos abismos lo ve como cosas buenas en su vida, porque no le ve el problema. Y esos abismos son producto del problema que tiene el corazón del hombre, hermano. El corazón del hombre es lo peor. No hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Es lo que causa la muerte. Porque el pecado es el aguijón que lleva a la muerte. Sí, pero todo viene del corazón del hombre. Él no entra si el corazón es como Dios. Él no entra si el corazón está en la mano de Dios.
Por eso dicen, lo que está en mi mano, ¿quién lo arrebata? Pero lo que está en la mano de Dios es el corazón del hombre. El que pone corazón en la mano de Dios, ese está en la mano de Dios. Por eso dicen, lo que está en mi mano, nadie lo arrebata. Por mucho que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es el rey, lo que sea, ¿verdad? Por mucho, él no va a poder entrar, porque el aguijón de la muerte, ¿sabe dónde entra? En el corazón. ¿Sabes que un aguijón, verdad? Pues tiene las avispas. El aguijón no pica en los brazos, ni en los dedos, ni en ninguna parte del cuerpo. El aguijón pica al corazón. El aguijón, o sea, el deseo de hacer tal cosa, o el hacer tal cosa y no verle nada malo, o el dejar de hacer esto y no verle nada malo. Eso es un aguijón literal y entra al corazón que está dañado, que tiene, no que está dañado porque se dañó a través del tiempo, porque ya él, de raíz ya él está malo, sino que se hace peor a través del tiempo. Pero desde fábrica ya él está malo ya, desde que sale de la tienda, nuevo, de paquete, ya él está malo. Y a través del tiempo él se va haciendo cada vez más malo. Entonces ese es el principal problema, hermano, que el hombre tiene que trabajar, más que la obra, más que la familia, más que el vestido, más que la comida, más que todo, más que el querer ganar alma, porque todo está bien, pero hay un principal problema que el hombre deja, y que es su corazón, y todos los problemas que tiene en el corazón. El que le entrega su corazón a Dios va a tener temor de Dios en todo, y de todo va a tener cuidado. Eso te lo va a poder ver en la persona, de todo va a tener cuidado. Señor hermano, perdóname porque esto, hice esto mal, esto aquí, pensé esto, de todo tiene cuidado. Pero el que no tiene cuidado de nada, ese tiene su corazón en sí mismo. Esta es su mano izquierda. Por eso es que lo dice en Eclesiastés, el corazón de necio está a su mano derecha, pero el corazón del justo, está a su mano derecha, y el del necio a su mano izquierda, porque está en él mismo, es de él. No hace nada con él. O sea, no hace nada para arreglarlo, quiero decir. No hace nada para arreglarlo, ¿verdad? No actúa porque no le ve el mal. Y el que le ve el mal y se adentra a arreglarlo, pero que piensa que lo arregle en unos días, o que lo arregla con 15 días de ayuno, con 20 días de ayuno, está bien errado y bien mal. Ni con 40 días de ayuno lo arregla, ni con 80. Es durante toda la vida. Es una vida de sujeción para escuchar la voz de Dios y obediencia en todo. Y esa es la forma de arreglar el corazón, hermano. Y clamándole, Señor, ¿qué? ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué debe de ser? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué no debí de hacer? Y todo irlo arreglando. Porque de errores está lleno el hombre, hermano. Pero para eso está la gracia del arrepentimiento. ¿Me entiendes? Pero el hombre no se arrepiente porque no ve nada malo que haya hecho. No ve nada malo en sus obras. Día a día acumula pecados ante Dios. Porque el corazón se engrosa. Por eso dice Pablo, o el Espíritu Santo dice en Romanos capítulo 2, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, está en Romanos 2.15, eso, por allá, atesoras para ti ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Oiga que dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Como yo no le veo nada malo a las cosas, no me voy a arrepentir, ¿verdad? Aunque me arrepienta quizá de cosas grandes, pero no le veo malo a todos los demás. Pero dice, atesoras. Mire, y atesorar es amontonar dinero. O amontonar algo. Yo puse dinero como, por ejemplo, ¿verdad? Pero atesorar es acumular. Quiere decir que el hombre acumula día a día. Y en el día del juicio y de la revelación del justo juicio de Dios, todo eso está delante de él. Todo eso, infinito número, acumulas para ti ira, y mientras mayor es la cantidad, mayor es la ira. Y mientras más el hombre tenía conocimiento de la verdad de Dios, mayor será la ira. O sea, que el creyente tendrá más juicio sobre sí que el incrédulo.
Y los lugares del creyente en el infierno son los peores lugares que hay, que son las tinieblas de afuera. O sea, de afuera como diciendo, fuera, los que fueron echados fuera de la casa de Dios. Esas son las tinieblas de afuera. Entonces el Señor lo dice, y al hombre inútil y al siervo inútil, dice, echadlo a las tinieblas de afuera, que allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el peor de los lugares, porque más ira acumula que el que lo hizo sin conocimiento, porque no conocía a Dios, porque no había aceptado al Señor como Salvador. Pero ese tiene más ira, hermano. Y ese es el que debería tener su corazón arreglado. Por tanto, todos los corazones pervertidos tendrán un mejor final, aunque ninguno tendrá buen final, ¿verdad? Pero comparado con eso, tendrán mejor final que los corazones de los justos, o los supuestos que debían ser justos. Quiero decir, los corazones de los que eran la iglesia. ¿Entiende? Entonces, hermano, ese es el principal problema, y eso es lo que uno debe de enfocarse. Uno se enfoca en lo que debe de enfocarse. Día y noche debe de enfocarse en ello. Si usted lee las oraciones de David, el principio tiene las oraciones de David eran tremendas. Señor, no hable mi corazón palabra necia. Aparta de delante de mí la vanidad. Mis ojos miren lo recto. Díganse, mis ojos miren lo recto. ¿Entiende? Pon guarda mi boca para que no hable transgresión. No confiando en sí mismo, entendiendo que tiene un corazón de hombre. Y su grave problema cuando David pecó fue ese, que le dijo a Dios, crea en mí Dios un corazón limpio. ¿Entiende? Ese fue su grave problema que le dijo a Dios, porque sabía que la base de todo era eso. La raíz de lo que hizo era eso, en el momento en que pecó, ¿verdad? En el Salmo 51. Esa era la raíz. Y le dijo, crea en mí un corazón limpio. Porque sabe que tenía un corazón de hombre, que todavía, aunque Dios lo había perfeccionado, pues de repente descuidó un área, o descuidó varias áreas, y de pronto, entonces vio el problema en su corazón. Y cuando lo vio, le entregó a Dios. Pero esta no fue la única oración que hizo David, hermano. La que usted lee en el Salmo 51. No. David le habló mucho más, con detalle. Pero lo que pasa es que aquí se pone como lo que él de pronto describió de manera general, ¿verdad? Pero los detalles, eso sería, no habría libro para escribirlo. No habría espacio. ¿Me entiendes? Uno escribe lo general, pero detalles no. Entonces, o muchos detalles no, pero entonces le detallaba de todo, porque si usted lo ve en otras oraciones, por ejemplo en el Salmo 32, como David dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Quiere decir, dice, confesaré mis transgresiones, mi pecado te declaré, o sea, que cada cosa se la detallaba. ¿Entiende? Cada cosa se la confesaba y se la detallaba. Por eso que dice así. Entonces, cuando usted lo ve de manera general descrito, no es que solo eso era la oración. No, hay más profundo, hay más detallado, ¿verdad? Sino que esto es necesario que se escriba para la edificación del que lee, de la palabra de Dios. Pero las cosas son más detalladas. Y entonces, en ese detallar es que el verdadero, entonces es que entra el maestro, es que entra allí el que arregla el motor del corazón, que es el corazón del hombre, ¿entiendes? Es que entonces el corazón entra en el taller del mecánico, del alfarero, allí es que entra, en ese detallar continuo de las cosas, el mínimo pensar, el mínimo todo. En ese detallar continuo que entra el corazón, y eso es lo que David le dijo, crea en mí un corazón limpio, porque vio varias cosas que estaban mal y que se habían ensuciado, que antes no eran así, en el momento que pecó, ¿verdad? Y entonces al verlas así se preocupó más por eso que por cualquier cosa de la vida, que por el reino, porque antes, dígame, ¿quién usted cree que reinaba, hermano,
Cuando David se tiró 7 días y 7 noches en el piso, sin comer y sin beber, arrepentido llorando y llorando. ¿Quién reinaba? David reinaba, sí, pero ¿quién? O sea, ¿quién se hacía cargo del reino? Era mucha la preocupación de David por hacerse cargo del reino. No, había un problema mayor que ese. De ese se encargaba Dios. Pero David tenía un problema mayor que estar en los negocios del reino en ese momento. Y por causa de él dedicarse a ese problema mayor, entonces Dios se encargaba del reino. Sí, entonces, por causa de él dedicarse a ese problema mayor, Dios se encargaba del reino. Porque él puso por alto lo primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia, el primero es el del corazón del hombre. Y él se encarga de lo demás. Pero la gente se le atribuye la comida y la ropa. No, hermano, Dios se encarga de la obra. No es que tengo mucho trabajo en la obra. Necio, la que te va a llevar al infierno será. Porque David tenía una obra mayor que todos hoy. Reinaba sobre todo Israel y Judá. Y no le importó eso. Y se tiró 7 días sin comer y sin beber. Nadie me hable. Y el reino necesitaba atención. ¿Quién se encargaba? Se encargaba Dios. Porque él tenía un problema que resolver mayor que el reino. Y cuando le digo el reino, entonces entienda que todo lo demás quedaba por debajo. Y todo lo dejó a un lado para resolver su principal problema que tenía, ese corazón que tenía, que lo hizo llevar así a esa situación. Dejó el reino, dejó todo. No es que lo dejó y lo abandonó y que renunció, no, sino que en ese tiempo se olvidó de todo. Mis cosas, mis problemas que tengo personales no son más importantes que el reino de Israel y Judá en aquel momento, no lo son. Y David lo dejó en manos de Dios, porque él sabe que estaba resolviendo su problema ante Dios. ¿Entiende? O sea que eso es mayor que la obra. Eso es mayor que el vestido, mayor que la comida, es mayor que la familia. Sí, porque la familia se pierde por causa de los líderes necios. O sea, mi familia, mi seno familiar que está bajo mi tutela, ¿me entiendes? Muchos son edificados por el líder que está dentro de la casa y muchos dejan de ser edificados por falta del líder, ¿entiendes? Entonces, mayor es mi problema que la misma familia, porque arreglando mi problema, lo que Dios me da se puede arreglar. Ya no voy a entrar en los detalles de que si va a ser salvo o no, porque cada uno entonces va a dar los frutos conforme a lo que ama y lo que desea, ¿verdad? Pero cuando yo hago mi parte, entonces como de pronto una persona que estaba con nosotros en una oportunidad y cuando de pronto se fue a atender a la familia, pero Dios después le mostró que con su familia estaba hundiéndose en el barco. Porque pensó arreglar a la familia así. Quiero poner ejemplos así, pero bueno, porque uno piensa, ¿verdad?, que lo importante es eso, pero esa no es la raíz, esa no es el fundamento de lo importante. Lo importante lo que es mi corazón ante Dios. Lo demás, Dios lo hace. A raíz de ahí. De lo contrario, me pierdo yo junto con lo que voy a buscar. Yo y lo demás se pierde juntos, preocupándome por aquello. Por eso es que lo importante es eso, arreglar el corazón delante de Dios. Cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás le será añadido, ese es el principal reino de Dios y su justicia. Porque Dios reina en el corazón del hombre y la justicia de Dios es la rectitud del hombre. Por eso que el Señor fue que vino a la tierra, para salvar al hombre y para hacerlo recto y justo como Él. Esa es la principal justicia de Dios. ¿Usted cree que la justicia de Dios son las sillas limpias de la iglesia? Como una persona, una oportunidad que le dijo a mi esposa que por qué lloraba en la silla, que se ensuciaba la silla, un diácono. Oiga usted, tuvimos que meternos en ayuno por ese pobre hombre. Sí, porque eso es un pobre hombre miserable. ¿Entiende? ¿Usted cree que la justicia de Dios son las paredes limpias? ¿Usted cree que la justicia de Dios son, qué? Las cosas que le son la corbata. No, hermano. La justicia de Dios es el corazón recto del hombre. La justicia de Dios es el hombre, cada uno, porque vino a morir, es su casa. Y esa es la casa de Dios. Por el Espíritu que fue enviado a nuestro corazón. ¿Entiendes? Porque ese es
Ese es el motor del hombre. Y de ahí salen los pensamientos, y de ahí sale todo. Y de ahí salen las acciones. Ese es el motor. ¿Y cómo yo no me voy a preocupar por el motor? Si cuando usted le dan un carro, si le dan garantía, la garantía se la dan al motor. Porque es lo principal. No le dan garantía de vidrio, ni le dan garantía de llanta, ni le dan garantía de válvula, ni de nada. Es garantía de motor. Porque eso es lo principal. Sin eso no hay nada. ¿Entiende? Y ese es el motor del hombre, del vehículo que es el hombre, el corazón que está dañado, hermano. Ese es el grave problema. Amén. Por eso dice que en el tiempo del fin se han desaparecido los fieles de los hijos de los hombres. Claro, porque no hay quien arregle su problema. No hay quien se preocupe por arreglar el problema que tiene. Y todos los demás les será dado por añadidura. Pero la gente piensa, no busca gente de su justicia, no, ve a la iglesia y él te va a dar la ropa y la comida. Vamos a poner eso en niveles más bajos, pero vamos a los niveles más profundos de Dios. Y los niveles más profundos de Dios son estos que estamos hablando. ¿Entiendes? Porque es el reino de Dios y su justicia. Uno solo y un corazón